Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Estamos en esta semana de aniversarios. El 16 de marzo comenzaba ese estado de alarma, por tanto se cumple hoy un año y se han repetido necesariamente, se han repetido, bueno, pues lo que ha sido este año de pandemia. Nosotros en el enfoque de esta semana, vamos a partir de ahí, de este año de pandemia, pero vamos a poner la vista hacia adelante, la vista en el presente inmediato y en lo que tenemos también de futuro. Y para ello vamos a contar en este programa con dos formatos diferentes. En primer lugar, vamos a ver una entrevista con Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas Española, coincidiendo con la memoria que presentó Cáritas sobre este año de pandemia. Y luego vamos a tener un tiempo de conversación con dos personas muy destacadas de la Curia Diocesana, que nos van a hablar también de lo que se plantea la Archidiócesis de Toledo y después qué. Así que lo primero, vamos a ver esa entrevista con Natalia Peiró. Esta semana pasada conocíamos la rendición de cuentas de Cáritas Española en este año de pandemia, con un lema, un año acumulando crisis, más que acertado, y de la mano tanto del presidente de Cáritas, Manuel Bretón, como de su secretaria general, Natalia Peiró, y del director de proyectos, el director del Departamento de Estudios, Raúl Flores, conocíamos unos datos que trascendían los números y nos acercaban a las personas, y eso no es fácil en un contexto como el que estamos. Quizás una de las claves para conseguir esa comunicación de persona a persona es que Cáritas Española trabaja con personas, no con datos, y de eso sabe mucho nuestra siguiente invitada, Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas Española. Natalia, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. 500.000 de personas llamaron a las puertas de Cáritas por primera vez en este año de pandemia. Son muchas personas. Efectivamente, en este año hemos tratado de, además de reinventarnos y de poder continuar con la intervención, pues de estar muy cerca de ver la evolución de lo que les iba pasando a esas personas. Y en este camino, pues hemos encontrado que muchas de las personas que acompañábamos eran personas que hacía por lo menos más de un año que nunca habían solicitado ayuda, o personas que nunca directamente habían venido a Cáritas, se incorporaban nuevas a alguno de estos programas. ¿Cómo es ese primer encuentro? ¿Cómo es esa primera acogida? Porque no sé si somos capaces de ponernos en el lugar de los demás y decir que tengo que ir a Cáritas, que tengo que ir a pedir ayuda inmediata, aunque la labor de Cáritas se convierte después en un acompañamiento. ¿Cómo es ese primer momento, Natalia? Pues en esta ocasión, con esta crisis a la que nos hemos enfrentado todos tan repentinas, el primer encuentro y la primera llegada ha sido normalmente telefónica. Muchas Cáritas que no podían, hasta que adecuamos bien los espacios y los adecuamos a la seguridad, pues que no podían acoger a las personas en las parroquias o en los puntos de atención que tiene Cáritas, llamaron por teléfono a esos teléfonos 24 horas que se pusieron en marcha, también a través de la página web, de las redes sociales. La verdad que las primeras semanas fueron bastante, bueno, pues diferentes que otras ocasiones, porque la gente trataba de pedir ayuda desde su casa o desde donde se encontraba de la manera que podía. Luego yo creo que todos nos hemos hecho más capaces de hacer más cálido ese encuentro a través también de los teléfonos, pero han sido casi siempre llamadas telefónicas de petición de ayuda. Nos estábamos enfrentando a una nueva realidad desconocida por completo para todos nosotros. En la rueda de prensa incluso te planteaba algún compañero si había habido algún momento de crisis, de decir, no llegamos, no damos abasto. También había llamadas de emergencia de las Cáritas diocesanas. Efectivamente, y de hecho lo que nos planteamos en Cáritas Española, pues del 10 al 14 de marzo, fue generar esencialmente un comité de crisis, como cuando hemos trabajado en emergencias internacionales
o cuando se han sufrido otras emergencias, lo primero que tuvimos que hacer es establecer una red de comunicación muy fuerte de referentes para esta crisis en las 70 Cáritas diocesanas y ser capaces, bueno, pues de ayudar a enfocar esas actividades que tenían que retomarse y también estar muy cerca de las Cáritas diocesanas, pues para saber lo que estaba pasando, para apresurarnos a conseguir recursos para cubrir las necesidades que las Cáritas tenían. O sea que sí, efectivamente fue un comité de crisis y de emergencia que se estableció desde el primer momento. Nos enfrentábamos a una realidad desconocida, la de la pandemia, la del coronavirus, pero esa realidad desconocida ha hecho brotar otras realidades que, si bien no eran visibles a la sociedad, sí que venían de antes. Decía Raúl Flores en ese encuentro con los medios de comunicación, ojo, que lo que ha salido a la luz, por ejemplo, esa imagen tan mediática de las colas del hambre, con ese nombre además, las colas del hambre, esto ya Cáritas lo conocía, lo único que pasa que se ha visibilizado para toda la sociedad española. Desde luego, nosotros ya veníamos alertando de una sociedad en la que estaba muy extendida la exclusión social. Nosotros veníamos acompañando a 40.000 personas sin hogar, pero durante los primeros días de la pandemia hubo un planteamiento, bueno, pues a nivel de muchísimas instituciones y organizaciones de cómo ayudar a que esas personas tuvieran un sitio donde estar. Se pusieron en funcionamiento instituciones de la Iglesia, del tercer sector, ayuntamientos, para poner a disposición lugares, y se hizo muy visible cuántas plazas no hay, cuánto acceso a la vivienda no existe para muchas personas. Con las colas del hambre, lo que decía Raúl, yo creo que hay dos cosas. Una, que había muchas donaciones en especie y muchas iniciativas también en las parroquias y también entre los vecinos para poder repartir esa comida, y en los espacios cerrados no se podía estar. Para mantener la distancia había que establecer esas colas. También hemos visto colas en los centros de salud que nunca habíamos visto antes. O sea que yo creo que sí, que nos ha llevado a ponernos encima de la mesa, que también es importante a veces que seamos capaces de pensar en cómo lo están pasando los demás, pero que no era, desgraciadamente, nada nuevo ni tampoco nada pasajero. Vemos que después de un año las necesidades de las personas no se reducen necesariamente. Vamos precisamente a este escenario, el escenario de marzo del 2021. Ha pasado un año del comienzo de la pandemia. Estamos en otro proceso diferente. Parece que la vacunación se va reactivando. Cáritas y todas las entidades, en vez de quedarse paradas, hemos tenido que readaptarnos, reinventarnos, adaptarnos. Pero Cáritas sigue llamando la atención. Ojo, que los excluidos siguen estando ahí. A mí me da un poco de miedo que con la recuperación económica, como tantas veces hemos hablado, Natalia, como que olvidemos lo malo, hagamos ese ejercicio de memoria colectiva de decir, mira, lo pasado, pasado, y vamos a sacar la cabeza para adelante. Nos pasó ya en la crisis del 2007-2009. Sí, la salida de la crisis para nosotros es fundamental que se produzca, bueno, pues con un enfoque, un foco en las personas que peores posibilidades, que mayores dificultades tienen para salir adelante. Y luego hay otra cuestión que es el papel de todos nosotros, y es que esta crisis, que nos ha puesto en evidencia la fragilidad, la interconexión de unas personas con otros, la dependencia, la necesidad de cuidados, pues nos haga no olvidar a todas las personas que han sido esenciales, a las personas que necesitan ser cuidadas, a las personas que cuidan, a las personas que, bueno, pues que estaban en esas colas del hambre, y no volvamos al escenario de una sociedad muy desvinculada, en la que si te va bien ni siquiera miras para atrás por el miedo también a perder una situación, y en la que todos nos relacionamos con gente que está como nosotros y vamos, ya lo vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación, nos vamos encerrando en nuestra propia vida, cada vez con más posibilidades de comunicación y de conexión digital, pero cada vez más aislados en nuestro propio mundo. Eso tenemos que evitarlo
muchísimo, yo creo que por el bien de todos, por el bien de la humanidad y de todas las personas. Hacéis hincapié en esa rueda de prensa en lo que han sido vuestras 3 líneas fundamentales de trabajo: mantener el apoyo a las familias con las que se estaba trabajando, acompañar a aquellas familias que acuden por primera vez y adaptar la acción de voluntarios y de contratados. En esa adaptación de la acción de voluntarios y contratados también es muy importante el trabajo realizado por las Cáritas diocesanas y el nivel de apoyo que han conseguido las 70 Cáritas diocesanas de todo el mundo. A pesar de las circunstancias, la gente nos ha fallado. La gente no nos ha fallado y las Cáritas diocesanas tampoco han fallado a la gente. Yo creo que ha habido un esfuerzo brutal y Cáritas sí tiene una virtud diferencial, es que Cáritas es el reflejo de la comunidad cristiana y es la expresión de la solidaridad de la comunidad. Por lo tanto, en cada rincón, en cada vecindario en el que había una necesidad, tenían muy cerca la posibilidad de acudir a Cáritas o de conocer a alguien de Cáritas. Y así lo han hecho, tanto las personas que piden ayuda como las personas que se ofrecen. Ha habido una explosión de solidaridad que nos ha permitido pues, llevar a cabo muchas acciones puntuales. Luego también ha habido un compromiso muy estable de muchas personas que se han ofrecido como voluntarios y que hoy continúan estando con nosotros. Y luego ha habido pues ese aumento de las donaciones y aumento también de los donantes y de los colaboradores, que va a ser fundamental para poder seguir realizando nuestro trabajo. Y en todas las Cáritas diocesanas han estado volcadas en la acción y agradecidas por todo este apoyo. ¿Qué tiene que hacer Cáritas? Porque en muchas ocasiones da la sensación que el mensaje de Cáritas, la acción de Cáritas llega, que llega a toda la sociedad española, que el mensaje de Cáritas también es tenido en cuenta por parte de las administraciones públicas, también de las fuerzas políticas, pero da la sensación que esa acción de Cáritas en cuanto a conciencia de la sociedad como que no alcanza el nivel que sí alcanzan los 2 gestos anteriores. ¿Es molesta la conciencia de Cáritas? Imagino que sí. Yo creo que al final cualquier ayuda que te supone un poco de dinero, si lo tienes, cualquier apoyo que te suponga tiempo, si lo tienes, puede realizarse. Pero de lo que Cáritas habla muchas veces es de cambios estructurales, de cambios en los estilos de vida, de cambio en nuestra relación con las personas pues, más desfavorecidas, con las personas sin hogar, con las personas mayores, con las familias más vulnerables, con los trabajadores más empobrecidos, con las personas migrantes en situación irregular. Y ese cambio en nuestra forma no solo de mirar, sino también de tratar, de relacionarnos, a veces compromete otras partes de nuestra vida y nos cuesta más a todos. Pero ese es el reto, eso es lo que hará que realmente Cáritas lleve a cabo su misión como parte de la Iglesia y como pues, una organización que lo que trata es de promover esa justicia y esa dignidad de las personas y no solo una asistencia puntual. Así que tenemos que seguir, cueste lo que cueste, transmitiendo eso. ¿No estáis a disgusto en esa incomodidad que sabéis que origináis? ¿Qué va? Yo creo que no. Nosotros tenemos muy clara cuál es nuestra misión. Lamentamos que en algunas ocasiones se atrape políticamente alguna de las opiniones, pero al final nosotros nos debemos pues, al Evangelio, nos debemos a los pobres, nos debemos a todas esas personas que, bueno, pues que colaboran con nosotros y que cuentan con nosotros para este trabajo y ya está, o sea, con mucha ilusión y con mucha esperanza de que cada vez seamos una sociedad mejor. Natalia, estamos en una semana en la que todo es balance de este año de pandemia, en el que parece que se van aclarando las perspectivas económicas, parece que son buenas a nivel macroeconómico, esos fondos europeos que llegarán, pero ¿cuál sería el mensaje de Cáritas de cara a esta parece que pronta
recuperación económica. ¿Qué es lo que no debería de faltar en la receta para la recuperación económica? Yo creo que en la receta lo que no debería faltar es la preocupación en las políticas públicas por el acceso a la vivienda de muchas personas que no pueden, el replanteamiento del sistema de cuidados en nuestro país, porque no está ni protegido, ni cualificado, ni remunerado, ni reconocido de la manera que debe estarlo. Y lo que no debe faltar tampoco es una mirada al resto del mundo, especialmente a los países que peor lo están pasando, y una mirada también a cuidar de ese estado de bienestar que tenemos y que nos ha garantizado poder salir de la pandemia, por lo menos sanitaria, de una manera que en otros países no se está conociendo. Así que valorar también esos logros que se habían conseguido y no destruirlos. Pues muchísimas gracias, Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas Española. En tu nombre queremos felicitar a todos los que formáis la gran familia de Cáritas, profesionales, voluntarios y a todas esas Cáritas diocesanas. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros y de parte de ellos también muchas gracias por el apoyo también de los medios de comunicación. Seguimos contando con todos. Pues estamos ya de vuelta, hemos escuchado con mucho interés esa entrevista con Natalia Peiró, con ese gran titular: 500.000 de personas por primera vez llamaron a las puertas de Cáritas Española durante ese año de pandemia, y con ese subtítulo tan importante: ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora como Iglesia y qué es lo que le queda por hacer a la sociedad española? Porque es mucho el camino que hemos empezado, que la pandemia nos ha obligado. Las circunstancias que la pandemia nos han obligado a vivir no se terminan cuando acabe la pandemia, sino que sucederán otras pandemias y otras circunstancias. Vamos a presentar a nuestros invitados: don Felipe García Díaz Guerra, vicario de Talavera de la Reina y responsable del área de caridad. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias, Ana. Bueno, muchísimas gracias por venir. ¿Todo bien por Talavera? Bueno, va yendo la cosa cada vez un poco mejor. Sí, Hemos sí. tenido un momento muy complicado, pero gracias a Dios las noticias son buenas. Y don Francisco César García Magán, vicario general de la Archidiócesis de Toledo. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por venir una vez más a esta casa. Nada, a ti por la invitación, que hacía tiempo que no nos veíamos por las circunstancias que vivimos, ¿verdad? Por las circunstancias que vivimos, ¿verdad? Hace un año, ¿quién nos lo iba a decir? Que no que iba a pasar esto, sino que íbamos a vivir esto, ¿no? Porque hay una serie, que no sé si la conocen, que es Chernóbil, en el que en el último, casi la última escena, cuando se están planteando todo lo que pasó en Chernóbil, los altos mandos de la Unión Soviética dicen: nadie nos dijo que nos preparáramos para algo que nunca iba a pasar. Y yo creo que puede sonar así un poco como adelanto de lo que hemos vivido. Están ustedes aquí porque hace unos días, coincidiendo con la sesión constitutiva del Consejo Presbiteral, se presentó un informe que llevaba por título "Y después qué, los retos pastorales de la pandemia". Informe que llevaba una primera parte a partir de una encuesta que ha elaborado don Felipe dentro de su ámbito de sociología. Pues esos estudios le han servido, una encuesta muy interesante sobre cómo han sido estos 12 meses de pandemia en la actividad pastoral de la diócesis, en las parroquias, y que luego llega una serie de propuestas, de reflexiones, de expectativas. Yo lo diría como expectativas. Si alguien está interesado, está publicado en el Padre Nuestro, y me imagino que también los sacerdotes pueden tener acceso al informe completo. A mí me llamó mucho la atención porque es un informe, tal y como ha sido también la presentación de la memoria de Cáritas Española, en que mira hacia adelante. Vale que estamos en un tiempo de aniversario, vale que tenemos que recordar lo que llevamos vivido hace un año, pero a nosotros nos hizo Dios para seguir para adelante, para caminar hacia adelante, nunca hacia atrás. Quizás tenemos que levantar la cabeza y decir: tenemos que tirar para adelante, ¿no? César. Sí, efectivamente, como decía Ana, el señor arzobispo en una reunión del Consejo Episcopal pues planteó eso, ¿no? Que había que hacer una reflexión para no solamente, bueno, por una parte
también para que quedara una constancia histórica de cómo había sido ese momento de la crisis a nivel pastoral en las parroquias en cuanto a asistencia a misas, sacramentos, etcétera, ¿no? Para que quedara documentado como en los archivos diocesanos pues hay también memoria de otros momentos de crisis de distinta índole. Pero luego esa idea también, ¿no? de ver qué implicaría, qué consecuencias tiene para la pastoral diocesana, para la pastoral de cada parroquia, para el anuncio del Evangelio, pues esta nueva situación. No me gusta lo de nueva normalidad, porque de normalidad tiene poco. Yo creo que el término ha caducado también, ¿eh? Entonces, esta nueva situación desde ese punto de vista. Entonces, pues efectivamente, ahí en el Consejo Episcopal, pues se encargó a don Felipe, él es licenciado en Sociología, y entonces, pues que elaborara. Don Felipe, pues hizo un trabajo magnífico, se le hizo alguna aportación en ese seno, pues para que añadiera, y se mandó a las parroquias, y entonces... Y como tú dices, ha sido muy interesante porque pues, él ha hecho ese trabajo de elaboración, de recogida de datos y de tabulación y no solamente eso, sino de reflexión, porque no se queda en la frialdad, con perdón, de unas estadísticas, sino que ahí no solamente se ve la mano del sociólogo, sino también del pastor, que haya puesto pues, consecuencias pastorales, y yo creo que eso nos va a servir de hoja de ruta. ¿Por qué se presentó al Consejo Presbiteral? Pues como tú decías, era la sesión constitutiva del nuevo Consejo Presbiteral con don Francisco y se quería presentar eso pues como una hoja de ruta para el futuro. Sí, desde luego que el trabajo estadístico va a quedar ahí para los anales de la historia de la Archidiócesis de Toledo, como otros momentos históricos de la vida de la diócesis, que están en nuestro archivo diocesano. Si alguien quiere saber lo que pasó durante la Guerra de la Independencia, por ejemplo, con la Archidiócesis de Toledo, ahí lo va a tener. Si alguien quiere saber lo que pasó durante la Guerra Civil, pues ahí lo va a tener. Si alguien quiere saber lo que hizo la Iglesia durante este año de pandemia, ahí lo va a tener. Pero a mí me interesa mucho ese punto de partida para mirar hacia adelante. Y desde ese punto de partida, lo primero que se define son dos formas de afrontar la pandemia. La primera de ellas será, vamos a esperar a que pase, que también se puede equiparar a cómo la sociedad española se lo ha tomado. Y la segunda de ellas, vamos a tomar la delantera y a reaccionar a esto que pase. Defectos y virtudes de cada uno de estos formas de ver y de actuar durante la pandemia. Efectivamente, el cuestionario que se ofreció a las parroquias, respondieron pues, más del 40% de las parroquias, es un sondeo muy amplio de cómo se ha vivido la pandemia, reflejaba esas dos posturas, por eso lo puse de relieve en el informe que presenté en el Consejo Presbiteral, una de esperar a que escampe, esto pasará, la Iglesia es una realidad milenaria y ha pasado muchas crisis y bueno, pues ya pasará y volveremos a nuestra labor catequética de anunciar el Evangelio, de realizar la caridad, de vivir el culto como hasta ahora. Pero se ha vislumbrado también una reacción muy positiva por parte de muchas parroquias que han sido muy creativas a la hora de hacer accesible las celebraciones de culto a las familias que no podían salir de sus casas, no interrumpir el proceso catequético, sino realizarlo con otros medios, contando más con los padres, utilizando las redes sociales, utilizando también plataformas que eran para nosotros prácticamente desconocidas hasta ahora. Y por eso yo digo, hay como dos maneras de afrontar esta situación de crisis, que es una, no es que sea mala, es una más, bueno, de una visión, podríamos decir, más confiando en la providencia de Dios. El Señor de los males saca bienes mayores, pues vamos a confiar en la providencia de Dios. Otra más creativa, diciendo, esto es una llamada de Dios a que salgamos de nuestras áreas de confort, como suele decir ahora, y hagamos una renovación pastoral que, por otro lado, es muy necesaria en nuestra vida diocesana y también en nuestra vida parroquial. Yo creo que eso también ha pasado con las personas. Cada uno nos hemos tomado la pandemia y más sobre todo en la primera ola de la pandemia, cuando ya vino la segunda ola, la propuesta de esto escampará, yo creo, habrá gente que la habrá seguido tomando, pero yo creo que con mucha menos determinación. En esa propuesta de esa palabra que a mí me gusta muy poquito, la de reinventarnos, yo creo que las personas no se reinventan, las personas
se adaptan a las circunstancias. Se han cometido muchos aciertos y algún que otro error. Yo entiendo que cometer errores en un momento con el que se vivía no es para culpabilizar, sino simplemente porque las circunstancias han venido así y había que actuar. Pero, ¿cuánto de positivo hemos sacado de esa forma de asumir la pandemia propositiva? Yo mayor riesgo que veo que ha podido surgir es podríamos decir, una sobreexposición de los medios, ¿no? Una oferta de misas, lo cual es muy positivo, de las parroquias, a través del Facebook, a través del YouTube, a través de las radios, una sobreexposición, que lo que ocurre es que cuando en el mercado hay mucho producto, pues al final se baja el precio, ¿no? Ese puede ser un riesgo, ¿no? Y luego, sobre todo, el riesgo de entender lo religioso como un producto de consumo. Igual que se consumen programas de entretenimiento, el riesgo de entender los productos, vamos a decir así, de información religiosa como productos de consumo, y eso es un interrogante, es decir, bueno, ¿cómo hacemos que los medios y las redes sociales propicien un encuentro vital con Jesucristo y con lo que la Iglesia propone? Es un reto, porque eso no es tan fácil. Los medios tienen su lenguaje, tienen sus posibilidades, pero también tienen sus límites. Un equilibrio difícil, César, ¿verdad? Sí, claro, porque como decía don Felipe, además lo que desde la fe, ¿no?, por lo que es la Eucaristía, lo que son los sacramentos en general, no se puede obviar lo que es el encuentro personal. El encuentro personal, definitiva, con Jesucristo, a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía. Como decía Felipe, bueno, pues los medios prestáis un servicio, vamos, impagable. De hecho, durante toda la pandemia y el año pasado especialmente, que coincidió con la llegada del señor arzobispo, porque tomó posesión el 29 de febrero y prácticamente 10 días después ya estábamos confinados. Él marchó a la conferencia episcopal, volvió. Entonces, la presencia que ha podido tener el señor arzobispo durante todo este tiempo en la diócesis, en esos momentos primero, ha sido gracias a los medios, de una forma especial, Canal Diocesano, Radio Santa María, ahí se ha visto esa utilidad. Pero claro, por otra parte, como decía don Felipe, el medio es la misa televisada es un medio sustitutivo, pero yo creo que uno de los riesgos, también lo señala don Felipe en la encuesta, es que la gente se habitúe, entre comillas, decir, bueno, ya tenemos la misa en casa, me quedo tranquilamente en el sofá y veo esa misa. Y se evita lo que es fundamental, porque no es oír una misa, como ves un programa, unas noticias o un programa de divertimento, sino es un encuentro personal. Y yo creo también que en ese momento de pandemia una cosa a lo mejor positiva, ha habido de todo, ¿no? Pero yo creo que ha habido gente, y sí he recibido testimonios, de un muestreo muy pequeño, no como el de la encuesta, de gente que ha sido una ocasión como para redescubrir una religiosidad, o si quieres desempolvar su fe. A lo mejor una fe que estaba un poco enlatada, un poco anquilosada, oye, en un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos han caído pues unos mitos que teníamos en Occidente, en concreto en España, ¿no?, donde nos creíamos que éramos poderosos, que lo podíamos todo, que eso eran cosas del tercer mundo, esas calamidades, donde nos creíamos todos muy guapos, muy ricos y muy listos. Entonces nadie nos marcaba la agenda. ¿Perdón? Que donde nadie nos marcaba la agenda. Efectivamente. Y nos hemos descubierto de repente vulnerables, nos hemos descubierto pues con unos índices de pobreza que suben, nos hemos descubierto que no somos potentes y que no somos ni tampoco tan guapos. Entonces, pues claro, eso yo creo que ha puesto en cuestión falsas seguridades o esquemas que había. Y eso también está ahí apuntado y recogido, ¿no? ¿Y cómo hacemos el equilibrio entre acercar la celebración de la misa en ese momento de pandemia en las que las iglesias estaban cerradas y conseguir que la gente siga teniendo ese encuentro personal sin pantalla de por medio a través de las Eucaristías? Limitando, a mí la palabra limitación me gusta poco. Cuando yo hago esa pregunta, la hago no tanto porque tengamos que hacer modificación de programaciones, todo eso, ¿no? Porque cuanto más oferta, mejor, y más posibilidades, ¿no? Sino también un reto para el modo en el cual se presentan a través de los medios las realidades de Iglesia. Yo creo que los medios de comunicación de la Iglesia tienen una riquísima experiencia, en lo que son las retransmisiones que ha proporcionado de los encuentros del Papa,
por ejemplo, ¿no? Durante estos meses que don Francisco no ha podido visitar las parroquias, cómo se ha hecho presente a través de los medios en tantas comunidades. Creo que tenemos experiencia y está favoreciendo un aspecto muy importante. Ha favorecido esto la oración en familia, por ejemplo. Muchas familias que no podían ir a misa, pero me contaba una persona, decir, nosotros nos arreglábamos para ir a misa y nos poníamos delante del televisor, y juntos íbamos a misa. Una cosa que hacía años que no hacíamos, me decía una familia, ¿no? Entonces, yo pienso que es un interrogante para caer en la cuenta en el riesgo de, el Papa también lo ha dicho en alguna ocasión, entender de una manera muy individualista la espiritualidad, la vivencia de la fe, y la necesidad que tenemos de comunicación unos con otros, de participar en la Eucaristía, de vernos, de tocarnos ahora no podemos, pero sí de tocar, palpar esa realidad carnal, vamos a decir así, de la Iglesia, que es la carne de Cristo que se hace presente en cada Eucaristía, en cada asamblea, ¿no? Y es verdad que tenemos que despertar el apetito, y los mismos medios, es decir, recordar esa referencia fundamental que es la propia comunidad donde el misterio de Cristo se hace presente. Medios de comunicación, redes sociales, televisión virtual, YouTube, miles de plataformas, ¿cuál es la opción? Bueno, yo creo que, como decía antes don Felipe, es de destacar y de subrayar, ¿no?, pues un esfuerzo de creatividad que ha habido en las distintas parroquias para una situación a la que no se estaba preparado, ¿no? No estábamos preparados nadie, y ha habido un esfuerzo y cada uno, pues ahí con distintas franjas de edad, ¿no? Yo creo que, claro, ahí los sacerdotes más jóvenes, ¿no?, en las parroquias cuyos párrocos son más jóvenes, pues tienen más esa facilidad para interactuar en las redes sociales, Facebook, tal, YouTube. Quizá en las parroquias donde ya hay sacerdotes de edad provecta, como un servidor, pues entonces ahí pues es más orientarse a la televisión, a la radio. Pero yo creo que todas las cosas bien utilizadas pues sírvanse para evangelizar, ¿no? Ahí San Pablo yo creo que nos da un ejemplo, un testimonio de aprovechar todo para evangelizar. Yo creo que si San Pablo viviera ahora en el siglo XXI, aprovecharía todos los medios, aprovecharía las redes sociales para anunciar el Evangelio de Jesucristo. De hecho, además, perdona Felipe, de hecho además en los escritos que ha preparado tanto el Vaticano como la Conferencia Episcopal para preparar esta Cuaresma y para la celebración de los días de Pasión, se sigue insistiendo ante las necesidades que tiene el mundo, cómo estamos, se sigue insistiendo en el uso de medios de comunicación, mayoritariamente, si los hay diocesanos, pues diocesanos, y si no, bueno, pues también aquí en nuestra archidiócesis, donde no llega canal diocesano, pues la gente ha tirado de 13, cosa lógica y normal, o de la misa de la 2 de Televisión Española. Efectivamente. Yo pienso que además la pluralidad de opciones hace posible que se llegue a distintas sensibilidades, ¿eh? Entonces, en este sentido, yo lo que pasa es que creo que es muy importante que nos demos cuenta, los que de una u otra manera estamos implicados en la evangelización a través de los medios, que hay unos parámetros que tenemos que garantizar de cierta calidad, de una capacidad de comunicación que sea muy directa, porque es distinto el tipo de lenguaje de la televisión que tiene las redes sociales, que incluso las distintas redes tienen un lenguaje diferente. Y creo que es fundamental en este mundo de la comunicación el acertar. Y creo que a mí me parece una iniciativa muy buena por parte, por ejemplo, del secretario de Nueva Evangelización, que se están haciendo pues cursos precisamente de influencers de Dios, se llama, ¿no? Personas que a través de las redes pues quieren influir en otros, como anunciando el Evangelio y haciendo presente el propio testimonio. Es importante esto que dices, la formación, confiar en personas que estén formadas para ir hacia adelante en ese camino, que al final es el objetivo que tenemos todos. Pero en el informe se habla de muchas más cosas. Yo no quiero colapsar esta conversación con el apartado de los medios. Yo creo que es importante y que hemos aprendido todos mucho, y que en este tiempo que nunca tenemos para reflexionar, que vamos demasiado acelerados, yo creo que no está mal de vez en cuando parar. Se habla mucho de la acción pastoral y de la acción caritativa. Escuchábamos a Natalia Peiró. Hay una urgencia de atender las necesidades, no solamente económicas y materiales, de muchísimas personas, 500.000 de personas que por primera vez han llamado a las puertas de Cáritas.
no sé si conseguimos ponernos en la piel de cada una de esas personas, que probablemente hace 1 año, 2 años eran personas pues, que tenían su familia, que tenían su estabilidad económica. Tiene que cambiar también la forma de entender la caridad por parte de la Iglesia. ¿Podemos correr un riesgo de quedarnos solo en la atención material, Felipe? Bueno, yo pienso que los pasos que está dando Cáritas Diocesana, por ejemplo, es en 2 claves, mucho en clave de acompañamiento y segundo, en clave de atención integral. O sea, la atención a las personas que tienen necesidades hay que atenderla de una forma integral, teniendo en cuenta todos los aspectos de sus propias necesidades. Y creo que hoy también lo que se ha puesto muy de relieve es la necesidad de la escucha de muchas personas que no tienen a dónde acudir para descargar la tensión, la tristeza, la desesperanza, y que necesitan personas que les escuchen y que les den una palabra de aliento, no solamente una solución administrativa ante una solución o económica ante una necesidad perentoria, sino y creo que eso apunta mucho a la necesidad de fortalecer un voluntariado capaz de esa acogida. Creo que los proyectos de Cáritas, de diaconía, por ejemplo, van mucho en ese sentido y creo que es la línea que esta misma pandemia nos ha puesto de relieve. Felipe habla en ese informe del ministerio del acompañamiento. Yo creo que el acompañar quizás se requiere de un esfuerzo mayor por parte de la persona que se ofrece a acompañar, tanto sean sacerdotes como sean laicos, ¿verdad, César? Sí, yo creo que ahí tiene que estar, como se apuntaba antes, en la línea de esa atención integral, ¿no? En esta perspectiva nueva yo creo que ahí, como cristianos, como Iglesia, tenemos que ser testigos de 3 cosas fundamentales. Una, ser testigos de esperanza. Y eso se entronca con el acompañamiento de esas personas que están solas, desesperanzadas, que han vivido momentos durísimos. Pensemos, por ejemplo, los que han tenido que enterrar a un ser querido sin despedirse de él. Pensamos los que han sufrido y están todavía en las UCIs, etc. Entonces, tenemos la obligación, ¿no? También lo ha dicho el Papa, de llevar esperanza a la gente, de llevar esperanza. Peggy decía que de las virtudes teologales, esta de la esperanza, decía él, era la que más agradaba a Dios y le sorprendía, porque decía, los hombres con nuestra finitud, con nuestro horizonte existencial tan limitado, lograr tener esperanza y ver más allá de eso, pues implica un ejercicio vinculado, claro, pues con la fe. Segundo, el tema de, como se decía, de Cáritas, porque ahí nos jugamos también en parte la credibilidad de ese anuncio de la esperanza, es decir, acompañar en las necesidades. La Iglesia ha estado siempre ahí presente dando un testimonio, ¿no?, de solidaridad, de acompañamiento en todas las crisis que ha habido, pensamos en las del 2008, en crisis anteriores, pero ahora es especialmente, pero no solamente la ayuda material, sino en ese punto de acompañar. Y tercero, yo creo, ¿no?, también como consecuencia de esos dos, pues el tema del cuidado en el sentido amplio, ¿no?, del cuidado de la persona, del cuidado de todos. Y ahí los párrocos, los sacerdotes, pues ya lo están haciendo, ¿no? Pero el cuidar, ¿no? No solamente la fe, sino todo lo que es esa integridad de la persona, ¿no? Por darle una nota de incorrección política, ¿no?, cuando a veces se dice, vamos, si me deja. No, entonces, que hacía mucho tiempo que no escuchaba esto, claro, de su boca, porque hace mucho tiempo que no viene al programa. Efectivamente. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, esta parroquia tiene 3.000 almas. No, esta parroquia no tiene 3.000 almas. Esta parroquia tiene 3.000 feligreses. Porque si fuera solamente la atención al alma, Cáritas, los colegios, las residencias de ancianos sobrarían. Y sin embargo la Iglesia, la evangelización, el anuncio del Evangelio es para la totalidad de la persona. Y el ser humano, pues somos esa unión, ¿no?, tan fundamental de materia y espíritu. Y por lo tanto ahí se integra en esa perspectiva. Y que eso es consecuencia, ¿no? Esto no es como pueden decir algunos por ahí, yo qué sé, derivas liberacionistas o no sé qué historias. Sino esto es tomarse en serio la encarnación. La encarnación del Hijo de Dios, ¿no?, que Jesús... Volvemos a hablar, por tanto, de calidad, no dejarse llevar por la cantidad que es necesaria,
pero también por la calidad, ¿no? Que la persona a la que se le soluciona un problema material, un problema de su día a día, también se sienta que esto no sea un expendedor de servicios, como decías antes, ¿no? Efectivamente. Sí, y es verdad que además ha puesto el hecho de que en este momento no se puedan tener reuniones, por ejemplo, eso nos provoca inevitablemente la necesidad de una atención más personalizada a las familias, por ejemplo, a las personas, ¿no? Que lo demandan. Además, hemos tenido esa iniciativa diocesana de Estoy Contigo, que ese ha sido ese consultorio telefónico que ha tenido pues, una incidencia importante en muchas personas que han encontrado de forma telefónica ese acompañamiento, pero en la encuesta han sido muchas las horas que los sacerdotes han dedicado a acompañar telefónicamente a sus feligreses cuando no podían tener ni reuniones, ni confesiones, ni celebraciones comunitarias. Y creo que esa es una vía que está produciendo frutos. Me decía algún sacerdote, como igual a don Francisco César también, decir, ha habido feligreses que los he descubierto que no los conocía de una manera mucho más superficial, pero ahora he conocido mucho más sus problemáticas, sus preocupaciones, también la fortaleza de su fe o su debilidad. Descubrimientos mutuos, ¿no? También Sí. para los sacerdotes ha sido un tiempo de descubrimiento, ¿no? De esencialidades, ¿no? Como otras veces se ha definido. En la última parte del informe no solamente se habla de las respuestas que la Archidiócesis de Toledo, las respuestas pastorales que tiene que dar la Archidiócesis de Toledo a esta situación en la que vamos caminando, sino también a las respuestas que la sociedad plantea, no sé si que tiene que dar la Iglesia o que tiene que dar la sociedad. Incluso se hace alusión a esa polarización creciente en la política que se traslada a lo social. ¿La Iglesia se tiene que meter en estas cosas, César? La Iglesia, ¿Incorrectamente político? La Iglesia, en sentido amplio, se tiene que meter en estas cosas. Aquí tenemos un especialista en doctrina social. Si no se tuviera que meter en estas cosas, pues sería inútil todo ese capítulo. Además, se tiene que meter no porque la Iglesia quiera hacer política, sino porque es también consecuencia de lo que es el Evangelio, que es para todos los hombres y para todo el hombre, en todas sus dimensiones, también en esa dimensión social, comunitaria, etcétera, ¿no? Hay por ahí un trasnochado laicismo, pero que algunos pues quieren resucitar como una momia que se quisiera revivir, donde dice, la Iglesia en las sacristías, usted tiene que estar en la sacristía, usted predique solamente de que hay que ser buenos y que vamos al cielo, pero no se meta. Bueno, eso es tan antiguo casi de los primeros tiempos de la Iglesia, del Imperio Romano, donde se decía, el Papa y los curas se dediquen a rezar y no se metan. No, el Evangelio es eso. Y entonces el compromiso en la plaza pública, el compromiso en la res pública, no digo en la república, en la res pública, en la cosa pública, que es distinto. Pues entonces tienen que estar cristianos. Ahora, hay una diferencia. Pero como dice el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, eso es tarea, compromiso y acción de los laicos y laicas, para ser políticamente correctos. De los laicos y laicas. Los clérigos no podemos, ni debemos estar en esa primera línea de actuación. Es un campo específico de testimonio y de compromiso de los laicos. ¿Qué tenemos que hacer los pastores? Formar, anunciar, decir, preparar, pero el compromiso político, ¿no? Decía San Pablo VI que la política, hoy tan denostada, la política con minúscula, hoy tan denostada, hoy tan devaluada, es un ejercicio sublime de caridad, si uno está ahí con un compromiso y con un testimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues la tarea de los sacerdotes, de los obispos, es iluminar, es formar, pero ojalá, voy a decir otra cosa, no sé si es políticamente incorrecta o no, Ana, pero ojalá salieran más vocaciones entre los laicos de quererse comprometer en la vida pública, de cristianos de verdad. Ejercicio sublime de caridad, yo también podría poner incorrectamente de humildad, que falta y mucho en la política de nuestros días. Pero es curioso, porque lo hablábamos antes con Natalia Peiró de Cáritas Española, los informes de Cáritas son de alguna manera puestos en lo público
para atizar al gobierno o para aplaudir, dependiendo. El mismo informe vale para las dos cosas a la vez. De hecho, el mismo día que se presentaba esa memoria de Cáritas, el líder del PP, lo hemos dicho antes, Pablo Casado, lo esgrimía en el Congreso de los Diputados, pero todos sabemos que si el gobierno fuera de la otra manera, se hubiera esgrimido igual. Y decía Natalia, dice, bueno, estamos acostumbrados a que nos... Claro, por un lado se exige a la Iglesia que esté ahí, ayudando, haciendo una parte importante para el mantenimiento del estado de bienestar, se ha visto en este tiempo de pandemia, pero por otro lado se le dice, no, pero en política no se meta usted, a mí no me marca usted. Claro, ¿cómo tiramos en esa contradicción, en esa paradoja continua en la que también vive mucha gente de Iglesia que se pregunta, ¿y qué hago yo? Bueno, yo pienso que es muy importante la aportación que la Iglesia hace, sobre todo desde su propia experiencia, experta en humanidad, de poner en primer lugar a la persona como el centro de la vida social. Y eso no con eslogan políticos, sino con los hechos y con las propuestas y con la atención a las personas que tienen pues unas posibilidades de desarrollarse, que tiene que garantizar la res pública, es decir, el Estado, los organismos públicos. Yo pienso que esa es la principal aportación, la defensa del hombre, en cualquier circunstancia y en cualquier situación, desde la persona humana, el niño no nacido, el anciano vulnerable, la persona humana, el que ha quedado fuera del mercado laboral, la persona humana de la familia que ha sido rota, la mujer que es maltratada. La Iglesia tiene una palabra que decir y un gesto que realizar con toda persona que sufre como consecuencia de la injusticia. Yo creo que esa es la principal aportación. Pero no cabe duda en el informe de lo que poníamos delante es que ha puesto de relieve, eso no ha salido en la encuesta, eso es una reflexión que yo he aportado en el Consejo Presbiteral, que esta crisis sanitaria, social y económica está poniendo de relieve la enorme tensión que tiene nuestra sociedad española y que en estos últimos días se está poniendo aún más de relieve. Una tensión en la cual mi pregunta es, ¿la Iglesia tiene que estar como una espectadora muda, diciendo, bueno, que se peguen entre unos y otros porque esto no va conmigo? ¿O tenemos algo que decir? No meternos en política partidista, como decía don Francisco César, que no es nuestro cometido, pero sí creo que iluminar conciencias, formarlas, alentar a los fieles laicos a ese compromiso, que es verdad que para pescar peces hay que mojarse los pies. El purismo de una política inmaculada no existe. Y claro, si queremos una sociedad mejor, tiene que ser con actores, agentes que se comprometan y que, bueno, pues que se introduzcan de forma inteligente y eficaz en el barro de tratar de construir alternativas que hagan posible una sociedad pues, que viva en paz, en armonía, en justicia. Vemos que la política se ha degradado demasiado, y eso está polarizando y entristeciendo a nuestra sociedad española. La Iglesia no podemos estar como espectadores mudos, sino que tenemos que, creo que, trabajar y proponer pues, un futuro de esperanza también para nuestra nación. Un acierto esa expresión, entristeciendo a la sociedad española, porque sí que es verdad que si algo te encuentras cuando hablas de estos temas, y más con los acontecimientos de los últimos días, la gente está como un poco, no ya indignada, sino triste, como diciendo, otra vez están así, otra vez. Pero yo no sé si esta sociedad está preparada para, no que la Iglesia tome partido, sino que a la Iglesia se le deje apostar por la persona. Yo no sé si está preparada para eso, y para lo que no estábamos preparados es para dar por terminado este programa. Sabía yo que se me iba a quedar corto. La culpa es de Cáritas, como se lo decimos a Natalia. Una última reflexión, César. Bueno, pues eso, ¿no? Que tomemos la base de este instrumento, que como tú decías al principio, que invito, por supuesto, a los sacerdotes a que lo reflexionen, pero también a los fieles laicos, tú lo decías, y que bueno, que sigamos caminando en esperanza, porque tenemos la mejor noticia pues para llevar siempre a la gente, que es el Evangelio, y especialmente en momentos difíciles. Sin olvidar lo que ha pasado, Felipe, pero mirando hacia adelante.
Efectivamente, con mucha esperanza, como dice don Francisco César, sabiendo pues que el futuro de alguna forma nos pertenece, porque pertenece al Señor, que es ayer, hoy y siempre, la esperanza para los hombres y para el mundo. Pues muchísimas gracias a los dos, Felipe García Díaz Guerra y Francisco César García Magán. Muchísimas gracias por este tiempo de conversación que yo creo que, aunque corto, ha sido muy fructífero, y a todos ustedes volvemos la semana que viene con más enfoque. Buenas noches.